Vamos a compartir el día de hoy Marcos capítulo 12, el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 18. Voy a leer del 18 al 27. Igual, me quiero enfocar ahí en el versículo 27. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, versículo 18, Marcos 12, versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió, sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo, todos murieron también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, del cual de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Versículo 27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Vuelvo a leer una vez más ese versículo 27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así vosotros mucho erráis. Aleluya. Gloria a Dios por la palabra. Esta palabra en el versículo 27 me hacía meditar, porque el Dios que tenemos no es un Dios, como dice la Escritura, no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y hace tiempo yo quería ministrar esta porción de la palabra que el Señor ya había puesto en mi corazón, pero igual, todo tiene su tiempo. Entonces, meditando en eso, claro, bien personal, ¿verdad? Porque la palabra, pues, primeramente me habla a mí, la palabra primeramente me ministra a mí, y el Señor enseñándome a mí. Cuando yo miraba todo esto, ¿verdad? Yo decía, si Dios no es un Dios de muertos, ¿por qué de muertos? Yo me preguntaba esto, ¿verdad? Porque cuando alguien está muerto, no tiene espíritu. Igual, ¿verdad? Mirando ahí una persona sí, una persona muerta, un muerto no tiene espíritu. Un cuerpo es un cuerpo sin vida, es un cuerpo apagado, un cuerpo muy fatigado, agotado, un cuerpo marchito, un cuerpo vacío, un cuerpo triste, un cuerpo reventado, destrozado. Cuando yo miraba todo esto, igual, ¿verdad? Como te vuelvo a repetir, todo esto para mí es personal. Cuando yo miraba todo esto que te acabo de leer, por ejemplo, un cuerpo que no tiene espíritu o un cuerpo sin vida, me hacía recordar o me hacía
meditar en lo que es la iglesia o lo que es nuestras congregaciones. Son tiempos en donde, eh, al menos como te digo, a mí me hace reflexionar, me hace meditar eh, eh, cómo está el cuerpo de Cristo, cómo están las congregaciones, cómo está aún nuestros cuerpos físicamente, cómo está nuestra casa, ¿verdad? Nuestra casa donde habitamos, donde vivimos con nuestras esposas, con nuestros hijos. ¿Cómo es de que están las cosas para este tiempo crucial, para este tiempo en donde se está tratando la iglesia? Para este tiempo en donde eh, tenemos eh, la responsabilidad de ver, de discernir cómo están las cosas. Aquí Jesús estaba, como lo acabamos de leer en el Evangelio, Jesús estaba tratando con los líderes religiosos, con los saduceos y con los fariseos. Eran sectas que verdaderamente estaban, o más bien estaban siendo confrontadas por Jesús, ¿verdad? Es lo hermoso que siempre Jesús viene a enseñarnos, porque Él es el maestro. Ahí tienen una discusión los fariseos con los saduceos, hablando de la resurrección, haciéndole preguntas al Señor y vea pues qué preguntas, ¿verdad? Hablando de aquellos hermanos teniendo una esposa, no dejando descendencia. Ahí estaban tratando de probar al Señor Jesús. Y siempre el Señor Jesús bien certero, siempre el Señor Jesús hablando verdad, siempre el Señor Jesús enseñando al pueblo. Y aquí está diciéndoles el Señor: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras. Y verdaderamente nosotros erramos a veces en las Escrituras, o erramos a veces cuando queremos interpretar la palabra. Recuerde que estamos hablando de lo que el Señor dice, de lo que el Señor quiere, de lo que el Señor quiere para estos tiempos, de lo que el Señor o lo que la voluntad de Dios quiere hacer en estos tiempos con nosotros. Y aquí está Jesús tratando con los saduceos y los fariseos. Aquí el Señor está tratando con ellos, ¿verdad? Diciéndoles, versículo 26, está aquí el Señor Jesús, dice: pero respecto a que los muertos resuciten, escuche esto, está hablando de muerte y está hablando de resurrección, está hablando de vida. Dice: ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Recuerde que si nosotros meditamos en esto, recuerde que estarán muertos. ¿Estará muerto Abraham, Isaac, o estará muerto Jacob? Yo creo que no, porque cuando Dios pacta con nosotros, escuche esto, iglesia, cuando Dios pacta con nosotros, pacta para vida eterna, hermano. Pacta para nosotros estar vivos. Mire qué hermoso. Vivos después de la muerte. Aquí está el Señor hablando, pactando con nosotros para darnos vida. Y vuelve aquí a decir Jesús: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y eso era lo que a mí me llamaba la atención, porque recuerde que un muerto no tiene espíritu. Un cuerpo no tiene vida, y me hacía meditar, porque meditemos en la iglesia, meditemos en nuestras congregaciones, hermano.
verdaderamente tendrá el Espíritu de Dios. Estará el Espíritu de Dios en nuestras congregaciones y más ahorita, mi hermano, que ahorita no nos estamos congregando, al menos nosotros no nos estamos congregando porque pues usted ya sabe, por esto de la pandemia, pero esto de la pandemia nos ha traído una enseñanza como ministros. Al menos yo recapacito y volteo a ver cuando nosotros nos reuníamos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Y verdaderamente meditándolo bien, siendo honestos, nosotros mismos verdaderamente no tenían vida, no había vida. Nada más estábamos, nosotros íbamos porque teníamos que ir. A veces íbamos y nos dormíamos ahí en los cultos. Y esto me hacía meditar. Verdaderamente habría vida. Me hacía meditar en nuestras iglesias, hermano, nuestras congregaciones apagadas, apagadas. Y yo decía, ¿será que Dios es así? Dios es un Dios de muertos, porque iglesias muertas, iglesias apagadas, o iglesias fatigadas, mi hermano, o agotadas. Esto me hacía meditar en la palabra. A lo mejor se escucha un poquito muy fuerte, pero es la realidad, son las cosas. Allá Jesús estaba debatiendo con todos estos fariseos, con todos estos saduceos que hablaban de una resurrección, que hablaban de una vida y no había vida en ellos. Al contrario, había pura tradición. Se sentían vacíos, tristes, destrozados, un cuerpo triste, destrozado. Imagínense qué vida vamos a reflejar, iglesia. ¿Qué vida nosotros vamos a reflejar cuando no está el Espíritu de Dios? Esto me hacía meditar, esto en la pandemia, lo que ha venido ahorita el Señor tratando su iglesia. Hermano, es lo que está surgiendo, es lo que está saliendo a la luz. Recuerde que ahí está Jesús. Yo quiero leer Mateo 23, versículo 27, ahí Jesús tratando. Jesús estando ahí tratando con la iglesia, tratando de revivir la iglesia. Fíjese lo que dice Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Hermano, una palabra muy fuerte que el Señor estaba hablando en aquellos tiempos. Ahí donde el Señor llegó en cuerpo, llegó, hermano, como nosotros. Llegó el Señor ahí, estaba tratando con estos fariseos. Les decía en Mateo 23, 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Miren nada más, hermano. Hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, porque fuera por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Miren nada más la palabra muy fuerte, hermano, en donde Jesús confrontaba esto a estas religiones, a estas iglesias apagadas, a estos cuerpos sin vida, sin espíritu, llenos de hipocresía. Qué tremenda es la palabra cuando nosotros nos ponemos a ver, hermano. Cuando nosotros empezamos a meditar, a discernir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nosotros estamos transmitiendo. Ahí estaba Jesús hablándoles directamente, hablándoles de la hipocresía. Ahí les decía, como dice la palabra en Mateo 23, 27, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, muertos. Un sepulcro blanqueado por fuera. Fíjese que hace poco pasé por un cementerio, y un cementerio que se miraba muy
muy de lujo, muy adornado, con lápidas muy lujosas. Y yo pasé por ahí y yo meditaba, yo decía, pues ese muertito que están, o los que están allí, porque era una sección seleccionada, ¿verdad? Y ahí estaban todos esos sepulcros. Por fuera, yo digo, pues han de haber tenido dinero, han de haber tenido para comprar eso, pero por dentro están más muertos que nada. A lo mejor fueron los más ricos del panteón. Y eso me hacía meditar, porque para estos tiempos estamos igual, hermano. Yo creo que Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, está tratando con nosotros, está tratando con la iglesia, está tratando, nos está haciendo o nos está enseñando a recapacitar cómo estaremos nosotros por dentro. ¿Cómo estará tu congregación? ¿Cómo estará tu casa? ¿Cómo estaremos nosotros por dentro? ¿Será que tenemos también hipocresía? Gloria a Dios, hermano, que el Señor para estos tiempos nos habla verdaderamente de la hipocresía. Si algo el Señor está tratando ahorita con toda la iglesia, hermano, en general, con toda la iglesia en general, está tratando el Señor con la hipocresía. Porque, ¿qué es la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía, hermano? Los, la iglesia, hermano, tenemos que recapacitar, tenemos que ver, por ejemplo, la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es el engaño, es una falsedad, es ser un farsante. Recuerde que en aquellos tiempos la hipocresía viene de aquellos que se ponían una máscara y actuaban siendo un personaje, un doble personaje. Y no estamos tan lejos de eso. Estamos siendo farsantes, estamos viviendo doble vidas, hermano. Y ahí está el Señor tratando con los fariseos, tratando con los saduceos, tratando con la religión, tratando con la hipocresía. Y a mí me hacía pensar, en estos tiempos lo mismo está haciendo el Señor Jesús. Hermano, ¿qué nos quiere enseñar el Maestro? ¿Qué nos quiere enseñar para este tiempo? ¿Qué Él nos quiere enseñar? El Señor se cansó, hermano, de que nosotros estuviéramos en nuestras congregaciones siendo hipócritas, siendo falsos, siendo hasta comediantes, mi hermano. Qué tremenda es la palabra. Qué tremendo el Señor, hermano. Les hablaba directamente a los escribas y a los fariseos. Decían: ustedes hipócritas, soy semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermano, ¿cómo estará la iglesia, hermano? ¿Cómo estarán nuestras congregaciones? Esta palabra el Señor me hablaba y me hacía primeramente a recapacitar, yo como pastor, yo como ministro, hermano. Wow. ¿Por qué todo esto, hermano? ¿Por qué el Señor hablando? ¿Sabes por qué? Porque el Señor verdaderamente quiere que nosotros nos quitemos esa máscara de hipocresía. Porque el Señor nos quiere, hermano, para este tiempo. El Señor, todo lo que está haciendo, el Señor quiere, hermano, limpiar su iglesia. El Señor quiere, hermano, que verdaderamente nosotros seamos genuinos, que nos quitemos la máscara, que nos quitemos esa máscara de hipocresía, mi hermano. El Señor hablándole a los líderes, el Señor hablándole a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros directamente, hermano, a los ancianos. El Señor hablándole a los maestros de niños, el Señor hablándole a todo su pueblo para este tiempo,
de que, hermano, nos quitemos la máscara, de que estemos, hermano, siendo verdaderamente siervos de Dios. Fíjese la palabra en Mateo 8:22, otra palabra que el Señor nos habla. Ahí dice en Mateo 8:22, dice: Jesús les dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow, qué tremendo, hermano. Tú sígueme. Para esta generación, el Señor está preparando una generación para que sigamos a Jesús. Hermano, para que nosotros verdaderamente crezcamos en algo diferente. Gloria a Dios. Estos huesos secos, estos muertos, hermano, en vida, me hacía recordar el profeta Ezequiel. Usted se va a recordar del profeta Ezequiel, mi hermano, cuando el Señor levanta a ese ministro, a ese profeta, lo levanta en medio de la cautividad. El pueblo había sido llevado por Nabucodonosor, lo había sido llevado a Babilonia, hermano. Estaban todo el pueblo en cautiverio. Imagínese, mi hermano, ¿cómo estaría ese pueblo en cautiverio? Triste, apagado, destrozado, como dice la palabra, vacíos estábamos, hermano. Pero ahí estaba el profeta Ezequiel en esos tiempos duros, hermano. ¿Qué es lo que el Señor querrá levantar en nosotros? ¿Qué es lo que el Señor anda buscando, hermano? Por ejemplo, nosotros a veces decimos, ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías siempre ha estado allí. El Dios de Elías siempre ha estado allí. Pero el Señor también dice, ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Ezequieles? ¿Dónde están esos verdaderos profetas, mi hermano, que se levantan en los tiempos de cautiverio, en los tiempos difíciles? Miren nada más, échale un ojazo ahorita cómo está la iglesia, cómo están las congregaciones, cómo están nuestros espíritus, cómo estarán nuestros espíritus, mi hermano. Porque eso es lo que se ministra. Eso es lo que nosotros estamos contagiando. ¿Qué estamos contagiando? Un espíritu, hermano, seco. Fíjese que hace poco estábamos adorando al Señor, hermano. Y en medio de la adoración el Señor me mostraba y me decía, espíritus secos, espíritus secos. Y eso, hermano, a mí me entristecía, me llegó a mi corazón. Y es para meditar estos tiempos, iglesia. Es para meditar. Imagínese este ministro Ezequiel. Fíjese que en tiempos difíciles, mi hermano, ahí es donde nosotros estamos buscando a gente, profetas. Ezequiel, su significado de Ezequiel es el poder de Dios. Dios fortalece. Mire, hermano, ahorita necesitamos verdaderamente el poder de Dios. Ahorita necesitamos verdaderamente hombres que verdaderamente se levanten, hermano, con ese poder de Dios, porque es lo único que nos puede salvar. Ya nosotros no pudimos, hermano, ya le hicimos, ahora sí como dice, de todo. Ya como dice, ¿verdad? Ya hablamos, hermano, ya le hicimos hasta comedia, ya hicimos con nuestras fuerzas y nos dimos cuenta que estábamos vacíos. Ahora necesitamos verdaderamente, como Ezequiel, hombres con el poder de Dios. ¿Y cómo se adquiere el poder de Dios, hermano? Regresando una vez más a la oración.
regresando una vez más a estar en comunión con Dios. Eso es lo que nosotros, eso es lo que la iglesia necesita, mi hermano. Regresar a estar en oración con Dios, regresar en estar, hermano, escuchando la voz de Dios. Por ejemplo, como decía el Señor aquí en el tiempo de Moisés, cuando la zarza le habló a Moisés. Hermano, cuando estaba la zarza ardiendo allí, el fuego de Dios, ahí le habló a Moisés, diciendo: hey, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de vivos. Una vez más el Señor se levanta aquí, iglesia, y nos empieza a decir: hey, yo soy el Dios vivo, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Aquí estamos una vez más, queriendo levantar una generación de profetas, queriendo levantar hombres con el poder de Dios. ¿Dónde están los hombres con el poder de Dios? ¿Dónde están los hombres con unción de Dios? Esto a mí me hacía meditar el Señor. Esto a mí me hacía hablar el Señor. Por eso el día de hoy, cuando yo vengo a estar aquí al frente, yo verdaderamente como pastor, como líder, hermano, me tengo que quitar la máscara. Tengo que aceptar, hermano, que estuvimos haciendo mal, estuvimos ministrando en esos púlpitos, a veces falsedad, a veces mentira. Estuvimos, hermano, ministrando hipocresía. Eso para mí me hacía reflexionar. Y ahora sí, ahí Jesús les decía a los fariseos, a los escribas: quítense la máscara. Dios nos dice: quítense la máscara. A los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los líderes de alabanza, a los maestros, a todos los que tienen un ministerio, a todos los que son cabezas, mi hermano. Ahí el Señor nos quita: quítense de toda falsedad. Dios quiere una vez más reiniciar. Dios quiere una vez más levantar una generación con el poder de Dios. Que escuchen como Moisés escuchó en la zarza, que escuches la voluntad de Dios, que yo escuche la voluntad de Dios, qué es lo que quiere. Ahí estaba Ezequiel, hermano, fue levantado en medio de la cautividad. Ahí Ezequiel fue levantado como atalaya, hermano. Fue levantado como atalaya, aquel atalaya que se levanta a ver, que sube, hermano, que sube al lugar alto a empezar a ver qué es lo que se acerca, qué es para hablarle al pueblo, para despertar al pueblo, para tocar trompeta, hermano. Ahí estaba Ezequiel siendo levantado para enseñarle al pueblo. Para enseñarle al pueblo el propósito de Dios, para que el pueblo de Dios fue hecho. Ahí estaba el profeta Ezequiel. Hermano, ahí estaba un hombre con el poder de Dios. ¿Qué es lo que necesita? Perdimos el poder. Perdimos ese espíritu vivo, hermano. Lo perdimos. Perdimos el poder en la iglesia. Mire nada más, échele un ojo, hermano. Atrás, cuando nos congregamos, hermano. Gloria a Dios por la palabra. Ezequiel, su significado: el poder de Dios. Dios fortalecerá, hermano, cuánto nosotros necesitamos. Porque verdaderamente, hermano, secos, huesos secos. Ahí estaba el profeta Ezequiel. Mire, hermano, hace poco yo leí en un libro en donde dice que las grandes compañías y las grandes empresas tienen empleados que solo son necesarios en caso de que ocurra un desperfecto en la maquinaria. Estos hombres se ponen en acción para descubrir el desperfecto el desperfecto para reparar.
el desperfecto. Mire, hace poco yo trabajaba en una fábrica y cada que se me descomponía la máquina, yo no le hablaba a cualquiera de los que estaban ahí, no, yo le hablaba a esas personas, a esas, a esos empleados eh, eh, que solamente, hermano, son contratados para arreglar esas imperfecciones. Y yo le hablaba a aquel muchacho y le decía, ¿sabes qué? Mi máquina se descompuso, ya no puedo avanzar. Y este muchacho venía y allá ya le estaba hablando otro. Y allá ya también le estaba esperando el otro. Pero ese muchacho estaba especialmente, hermano, enfocado en arreglar los desperfectos. Fíjese que así Dios tiene a sus profetas, hermano. Así Dios tiene a esos Ezequieles, a esos Elías, a Abacú. Ahí tiene a Dios esos hombres llenos del Dios, llenos del poder de Dios. Eso me desafiaba a mí, hermano. Eso me desafiaba a buscar al Señor. Eso me desarmaba a mí. Verdaderamente me hacía pensar, ¿tienes el poder de Dios, pastor? ¿Tienes el poder de Dios, líder de alabanza? ¿Tienes el poder de Dios que puede darles la fortaleza, hermano, arreglar el desperfecto para que la iglesia siga caminando? Qué tremendo. Yo voy a ir a Ezequiel, versículo 37. Ahí estaba Ezequiel, hermano. Ahí estaba Ezequiel. Hermano, ahí estaba el profeta hablando. Ahí estaba el profeta, hermano. Y el profeta decía, escuchen palabra de Dios. Hermano, voy a leer versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Hermano, miremos ahorita cómo estará el pueblo de Dios. ¿Estará el pueblo de Dios avivado? Una palabra que recibía yo ayer. Dice que todo el pueblo que conoce a su Dios actuará. Imagínese, hermano. Una palabra que yo recibía de Dios el día de ayer. Todo el pueblo que conoce al Señor actuará. Estaremos actuando como iglesia. Los líderes estarán actuando, hermano, o estará aquí como dice Ezequiel, el recorrido que se aventó Ezequiel, mirando, hermano, un ejército, un campo lleno de huesos, un valle lleno de huesos secos. Ahí está Ezequiel. Versículo 3 dice, y me dijo, hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Gloria al Señor, hermano, por esta palabra. Profetiza y di, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mire, mi hermano, ¿qué es lo que nosotros como profetas, como líderes, qué es lo que nosotros tenemos que hablarle al pueblo, hermano? Por eso a veces los profetas, mi hermano, no son muy populares. Por eso los profetas, hermano, cuando vienen los profetas genuinos, mi hermano, estamos hablando del profeta, el profeta que viene a alertar al pueblo, el profeta que viene a despertar. Hermano,
a despertar al pueblo. El profeta es que, hermano, a veces los profetas, a veces estas palabras reales, lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice, hermano, no es muy cómodo escucharlo. Eso tenía el profeta, eso tienen los profetas, hermano, que a veces se siente que hasta se ofende la gente cuando la palabra del Señor nos habla, porque la palabra es una medicina que nos va a dar vida. Allí estaba el profeta Ezequiel, hermano, hablándoles, diciéndoles: huesos, escuchad palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mire qué hermoso, hermano. Hago entrar espíritu en nosotros y viviréis. Yo anhelo ese espíritu, hermano. Yo anhelo ese espíritu porque, hermano, ¿qué querrá el Señor hacer con las congregaciones ahora que se vuelvan a reabrir las iglesias? ¿Cómo serán esas congregaciones? ¿Serán iguales a las que dejamos atrás, tiempo atrás? No. Ahí va a haber una libertad, ahí va a haber vida, ahí va a haber celo por Jehová. Ahí va a haber, hermano, un avivamiento, ahí va a empezar el avivamiento. Ahí estaba Ezequiel en ese tiempo, hermano, del cautiverio. Ezequiel era el líder más fuerte que tenían en ese tiempo. Wow, qué tremendo. Ese Ezequiel era el líder en donde todos esperaban en él. Todos esperaban para ver qué es lo que él nos iba a enseñar, el poder de Dios. Les iba a enseñar el poder de Dios, a quebrantar toda mortandad. Gloria a Dios, mi hermano, mira lo que el Señor está haciendo. Dios está necesitando esos líderes, esos profetas, hermano, que hablen la palabra del Señor. Que hablen el poder de Dios, que nos levantemos, que enseñemos a nuestras congregaciones. Gloria a Dios. Versículo 6. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mire qué hermoso, hermano. Y hubo un ruido, hermano. Mire qué hermoso es la oración, hermano. Qué poder tiene la oración. Cuando estos hombres de verdad, estos hombres con el poder de Dios, nos metemos a oración, hermano, mire, se empieza a escuchar. Es que eso es lo que quiere el Señor para su iglesia, hermano. En este tiempo difícil, en este tiempo de cautiverio, en este tiempo, hermano, cuando la plaga no nada más vino a un lugar, no nada más vino a Estados Unidos la plaga, sino que vino a todo el mundo, hermano. Estamos en tiempos difíciles. Ahí es donde nosotros necesitamos empezar a buscar al Señor, el poder de Dios, iglesia. Ahí es donde tú y yo nos necesitamos volver a la oración, donde nosotros verdaderamente necesitamos arrepentirnos y escuchar la voz de Dios. Donde tú y yo, hermano, nos tenemos que quitar la máscara y reconocer que hemos sido, hermano, que hemos engañado al pueblo. Necesitamos una vez más humillar, gemir al Señor. Necesitamos que vuelva la vida. Necesitamos que el pueblo una vez más se levante. Porque así como está la iglesia, también está la ciudad. Mira cómo está la ciudad. Mira cómo está el mundo. Así como está el mundo,
Así está la iglesia, hermano. Dios está levantando una generación con el poder de Dios. Una generación que se levante y profetice. Profetice vida. Profetice poder. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Iglesia, hoy es un llamado a esos hombres que el Señor tiene guardados para estos tiempos, a esos líderes, hermano, que el Señor tiene guardados, mi hermano, que se levanten y profeticen vida. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Líder, ministro, cuando nos levantemos en el poder de Dios, todo ese ejército, mi hermano, imagínate, se va a levantar, porque esa es la casa de Israel, ese es el pueblo de Dios que ha estado muriendo lentamente, hermano. Pero se levanta el Señor hoy como profeta. Hoy nos levantamos como un profeta, mi hermano, declarando la palabra, declarando y diciendo: espíritu, ven de los cuatro vientos y profetiza, sopla sobre todo aquel. Irabás andará lacando, Dios. Hoy profetizamos a los cuatro vientos, hoy a los cuatro puntos cardinales, Señor. Hoy profetizamos vida. Hoy profetizamos a todo hueso seco que hoy una vez más se levanta. Hoy profetizamos vida hoy en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos en el poder de Dios. Hoy profetizamos a todo el pueblo de Dios que ha estado muriendo lentamente. Recibe del Espíritu. Padre, el día de hoy soltamos la palabra, Señor, de vida. Declaramos, Señor, que ninguna saeta que vuele de día ni de noche, Padre, tocará nuestra morada, Señor. Padre, envía, Señor, Padre, a esta nación tu misericordia, Señor. Padre, sana la tierra, mi Dios. Hoy nos levantamos con el poder de Dios en el nombre de Jesús, declarando sanidad, declarando buenos tiempos. Hoy profetizamos vida. Hoy profetizamos salud. Hoy profetizamos paz.
Vamos, recibe ahí donde estás, mi hermano. Si tú has estado pasando por el valle de los huesos secos, vamos, recibe vida. En el nombre de Jesús, recibe vida. Vamos, hoy el soplo de Dios a tu vida. Créele a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias. Hoy oramos, Señor, Padre, para que tú levantes, Señor, esa nueva generación. Padre, esa nueva generación con el poder de Dios. Señor, tengas la misericordia una vez más. Tus profetas, mi Dios, hablar palabra de vida, Dios. Padre, ayudarle a tu pueblo, Señor, a conocer tu propósito, Señor. Por favor, Señor, hoy oramos como nación en Estados Unidos, Señor. Padre, Señor, mira, Señor. Hoy, Señor, declaramos tu poder. Padre, nosotros necesitamos de tu poder, del poder de Dios, del brazo poderoso. Oh Jesús, gracias, mi Dios.